El despertador rompió el silencio exactamente a las 6 de la mañana. Pamela Bancroft abrió los ojos y buscó habitualmente el lado vacío de la cama. De nuevo, Dexter no se había acostado. Las sábanas estaban frías y perfectamente lisas, como si nunca las hubieran tocado. Transacción importante, cariño. Lo siento. Su mensaje brilló en la pantalla de su teléfono entre una docena de otras notificaciones. La luz de la mañana apenas se filtraba a través de las pesadas cortinas. Las habían elegido juntos hacía 3 años y habían discutido sobre los tonos de gris durante casi una hora. Ahora esas cortinas, como tantas otras cosas en su piso del Upper East Side, parecían formar parte de la vida de otra persona. El ritual matutino se había perfeccionado con los años. Ducha en 12 minutos exactos, café de la elaborada cafetera que Dexter había traído de Italia, maquillaje frente al tocador de caoba. Pam realizaba mecánicamente todos los pasos mientras su lista de tareas del día se arremolinaba en su cabeza. Hoy tenía 2 clases en el instituto. Estaban terminando El Gran Gatsby, una optativa sobre poesía moderna, y una reunión con los padres de Jason Parker, que se negaba obstinadamente a entregar una redacción. Un miércoles normal en el Instituto Roosevelt. Estaba abrochándose un vestido azul marino de Theory, regalo de Dexter las pasadas Navidades, cuando se dio cuenta de que se había quedado sin su pintalabios favorito. El estuche de Chanel chirrió tristemente sin exprimir ni una gota de pigmento rojo. En el despacho de Dexter debería haber un estuche de repuesto. Él le regalaba cosméticos a menudo cuando se los traía de sus viajes de negocios, pequeños recuerdos destinados a suavizar su constante ausencia. Pam abrió la puerta de su despacho. Siempre estaba perfectamente ordenado. Su marido estaba obsesionado con la organización del espacio. Cada carpeta en su sitio, los lomos de los libros alineados sobre una regla, los bolígrafos alineados por tamaños, incluso los clips clasificados por colores en compartimentos separados de un organizador de cuero italiano. Un enorme escritorio de caoba dominaba la habitación. Dexter había insistido en este modelo concreto cuando amueblaron el piso. Un hombre de éxito debería tener un escritorio a juego, había dicho entonces. Ahora Pam pensaba que el escritorio parecía el altar en el que su marido veneraba su éxito. Al sacar un cajón del escritorio, atrapó un montón de papeles con el codo. Varias hojas cayeron sobre la alfombra persa y, entre ellas, algo azul brillante llamó su atención. Se inclinó para recogerlo. Billetes de avión en un sobre brillante de una agencia de viajes. De Bangkok a Phuket, con salida dentro de 15 días. 2 billetes de primera clase. ¡Qué raro!, pensó Pam, mirando el logotipo de Thai Airways. Dexter no ha dicho nada de ir a Tailandia. La última vez que habían hablado de vacaciones había sido hacía un mes, y él había dicho que estaba demasiado ocupado para viajes largos. Ella levantó los billetes y fue como si el mundo se inclinara. El primer billete estaba a nombre de Dexter Bancroft. El segundo era para Rose McKinley. Las letras se desdibujaron ante sus ojos, pero el nombre parecía grabado a fuego en sus retinas. Pam se hundió lentamente en el sillón de cuero de su marido, el mismo que él se había pasado 3 horas eligiendo, comprobando cada puntada. Sus oídos hacían ruido y sus manos temblaban al aferrar el papel satinado. ¿Podría ser un viaje de trabajo? ¿Un nuevo cliente? Intentó aferrarse a explicaciones lógicas, pero en algún lugar de su interior ya sabía la verdad. El portátil de Dexter estaba sobre el escritorio, un MacBook Pro plateado, siempre bloqueado con 2 contraseñas. La primera la conocía, la fecha de su boda. Le parecía romántica. La segunda era el nombre de su primer perro. Se lo había dicho una vez que había bebido demasiado. Facebook dio varias de Rose McKinley, pero la correcta la encontró enseguida. Ella y Dexter eran amigos. Claro que lo eran. Una mujer joven, pelirroja y con algunas pecas, sonrió al ver su foto de perfil.
27 años, vaya, 10 menos que Pam, analista de negocios en la misma empresa que Dexter. La página estaba salpicada de fotos de restaurantes elegantes, el gimnasio y conferencias de negocios. La vida perfecta para Instagram. Pam se desplazó por el feed, sintiendo que cada nueva publicación clavaba un clavo en la tapa del ataúd de su matrimonio. Aquí estaba Rose en una fiesta de empresa, con el mismo vestido negro de Valentino que Dexter calificó de vulgar cuando Pam se probó uno similar en Bloomingdale's el mes pasado. Aquí está en una recaudación de fondos en Le Bernardin, la misma noche que Dexter supuestamente llevó a un cliente importante al restaurante. Aquí había una foto del bar Employees Only, con una espalda familiar con una chaqueta gris de Tom Ford al fondo. Pam había elegido esa chaqueta para su cumpleaños. Todo iba encajando como las piezas de un puzzle que ella no quería montar. Reuniones a última hora, repentinos viajes de negocios, cenas de trabajo. En 5 años de matrimonio, Pam había aprendido a no hacer demasiadas preguntas. «Eres tan comprensiva», decía Dexter a menudo. «Otras esposas hacen una escena y tú...». Bueno, ahora ella entendía mucho más de lo que él se había dado cuenta. El teléfono vibró, un nuevo mensaje de su marido. «Llegaré tarde, no me esperes despierta, te quiero». 3 palabritas que ahora parecían una burla. Pam se quedó mirando la pantalla mientras los recuerdos pasaban ante sus ojos. Su primer encuentro en la librería Strand. Una lluviosa tarde de octubre, una estantería de clásicos accidentalmente golpeada por un codazo. Él ayudó a recoger los libros desperdigados, bromeó sobre la fatalidad de encontrarse entre los volúmenes de Jane Austen. Sugirió tomar un café en una cafetería vecina. Habló de literatura inglesa como si realmente le interesara. En aquel momento parecía romántico, ahora parecía una elaborada estrategia de seducción. El reloj, una antigüedad comprada para su primer aniversario, marcaba las 7:30. Era hora de salir si no quería llegar tarde a su primera clase. Pam volvió a colocar cuidadosamente los billetes, exactamente en el mismo orden. Cerró el despacho, cogió su bolso y se puso el abrigo. Solo en el coche se permitió perder el control. Respiró hondo y agarró el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Necesitaba un plan cuidadoso, detallado e impecable. Dexter siempre había dicho que ella era la humanitaria y él el estratega. Bueno, era hora de demostrar lo que había aprendido con los años. Después de todo, ¿quién mejor que un profesor de literatura para saber cómo construir la trama de venganza perfecta? Pam creó la cuenta falsa con un cuidado pedante. 3 días, comprobando cada detalle. El nombre tenía que ser bastante común, pero no demasiado. Ashley Donovan, 29 años. Abogada del Cuerpo de Paz, ahora asesora de salud y bienestar. Amante del yoga, la comida orgánica y los cosméticos ecológicos. Licenciada en Cornell, como Rose, pero 2 años antes para evitar solapamientos. Comprobó individualmente cada elemento del perfil. ¿Cornell? Suficientemente prestigiosa como para imponer respeto, pero no demasiado como para atraer una atención indebida. ¿Yoga y comida orgánica? A juzgar por el Instagram de Rose, era una coincidencia directa con sus intereses. ¿Trabajo en el Cuerpo de Paz? Explica la falta de huella digital de años anteriores. Pam tomó prestadas las fotos de su prima Lauren en Seattle, que fundamentalmente no utilizaba las redes sociales, considerándolas una herramienta de control social. Rubia, atlética, con esa sonrisa americana tan especial que dispone de sí misma a primera vista. En fotos de hace 2 años, Lauren hacía yoga en la playa, preparaba batidos, meditaba en un centro de retiro. Pam construyó cuidadosamente el feed. Varios posts a la semana, creando la ilusión de la vida real. Citas sobre el autodescubrimiento, recetas de desayunos saludables, fotos de actos benéficos,
Incluso inventó una pequeña historia de fondo: divorcio, mudanza a Nueva York, encontrarse a sí misma, algo que podría resonar con Rose. Deberíamos conocernos. Me encanta tu blog de alimentación sana, escribió después de una semana de existir en Internet. El mensaje se envió a la hora de comer, cuando, a juzgar por los hábitos de Rose, solía consultar las redes sociales. La respuesta llegó una hora más tarde. Gracias, siempre encantada con la gente afín. Se había tirado del primer hilo. Tras una semana de amistad virtual, Pam elaboró un horario detallado de la vida de Rose. Todas las mañanas empezaban en Blue Spoon, en la esquina de Lexington Avenue, una cafetería de moda donde los copos de avena orgánicos con arándanos costaban $18 y los cafés con leche de soja se servían en vasos biodegradables. Los martes y los jueves los dedicaba a practicar pilates en Equinox, el mismo gimnasio donde Pam había entrenado una vez con un entrenador personal por insistencia de Dexter. Prestaba especial atención a las comidas de negocios en Water's Edge, un lujoso restaurante con vistas al río, donde había que reservar mesa con un mes de antelación, y la cuenta media superaba los $200 por persona. Allí era donde Rose se reunía con Dexter, siempre en días distintos de la semana, pero invariablemente alrededor de la 1 de la tarde. El miércoles, Pam decidió hacer un reconocimiento personal. Aparcó su Volvo gris delante del restaurante a la 1:45. Gafas de sol oscuras de Celine, sombrero de ala ancha, pañuelo de seda. Un look lo más alejado posible de los estrictos trajes y los cómodos zapatos de una profesora de literatura. A la 1:13 en punto apareció Dexter. Su traje gris favorito de Tom Ford, el que ella le había regalado las navidades pasadas, zapatos lustrados, corte de pelo impecable, cojeaba ligeramente. Una vieja lesión de rodilla le molestaba con el tiempo lluvioso. 7 minutos después llegó un taxi con Rose. Su vestido crema de Ralph Lauren, Pam lo reconoció por su último post de Instagram, acentuaba perfectamente su esbelta figura. Dexter le dio la mano, el mismo gesto que una vez había conquistado a Pam. Un ligero y casi imperceptible roce en su dorso, como una sonrisa despreocupada. Se sentaron en una mesa al fondo del salón, pero a través de la ventana podían ver la mano de Dexter en el brazo de Rose. Ese gesto, Pam lo recordaba demasiado bien. Su primera cita en la taberna Gramercy, la misma mano, el mismo movimiento. Entonces pensó que era un momento especial. Ahora se daba cuenta de que era una técnica practicada. Su teléfono vibró. Un mensaje de Ashley en Instagram. Rose estaba compartiendo una receta para un batido matutino: kiwi, espinacas, semillas de chía, leche de almendras. Día de locos en la oficina, se quejaba, con los proyectos acumulándose uno tras otro. Pam sonrió. Su marido nunca mencionaba que su amante trabajaba 2 plantas más abajo, en el departamento de análisis financiero, justo debajo de su despacho con ventanas panorámicas. Por la tarde, después del trabajo, se pasaba por Equinox. Janine, la recepcionista con una perfecta manicura francesa y hábito de cotilla, era todo un partido. ¿Señorita McKinley? Claro que la conozco. Acude a Mike para su entrenamiento personal. ¡Qué pareja tan mona! Ella y el señor Bancroft siempre se apuntan a la vez. Dice que ayuda con el espíritu de equipo. En casa, en su despacho, Pam reunía metódicamente pruebas, fotos de cenas, gracias a los objetivos largos comprados ostensiblemente para capturar obras de teatro escolares. Capturas de pantalla de geolocalización. Es increíble cómo la gente se olvida de la configuración de privacidad. Recibos de restaurantes. Una cuenta bancaria compartida fue un aliado inesperado. Las imágenes de vigilancia del aparcamiento de su edificio de oficinas fueron de gran ayuda. Sarah Jenkins, una antigua alumna, trabajaba ahora en seguridad y estaba encantada de ayudar a su profesor favorito con un
Proyecto de investigación sobre cultura corporativa. Cariño, lo siento. Hoy volveré a llegar tarde. Era el mensaje habitual de Dexter. Pam comprobó la geolocalización de su teléfono, el Hotel Four Seasons. Al mismo tiempo, Rose colgó una foto de un postre de su restaurante, fondant de chocolate con salsa de frambuesa. Las pequeñas alegrías de un día duro. Lo más difícil era mantener la ecuanimidad, sonreír en el desayuno, preguntar por el trabajo, hablar de los planes del fin de semana, escuchar historias sobre clientes difíciles y reuniones importantes, sabiendo que la mitad eran mentira. Dexter ni siquiera se había dado cuenta de que ella fotografiaba las marcas de pintalabios de sus camisas antes de lavarlas. Passionate Fucsia, de Charlotte Tilbury, es el tono favorito de Rose, a juzgar por sus publicaciones en Instagram. ¿Qué tal si hacemos una cena romántica el viernes?, sugirió su marido durante la cena, sin apartar los ojos de su teléfono. Lo siento, cariño, tengo una reunión de profesores, mintió Pam, removiendo la sopa enfriada. Rose tenía programada una importante presentación para la junta directiva el viernes. Pam no dudaba de que Dexter iba a apoyar a un colega en su hotel favorito. Al final de la segunda semana de vigilancia, la carpeta de pruebas estaba lista. Fotos, vídeos, documentos, todo catalogado por fecha, con referencias cruzadas y anotaciones. 15 años enseñando literatura le habían enseñado a organizar la información. ¿Quién iba a pensar que esas habilidades serían útiles para recoger trapos sucios? Faltaba menos de un mes para su escapada romántica a Tailandia. Tiempo suficiente para preparar una sorpresa especial. Al fin y al cabo, Dexter siempre había dicho que lo que más apreciaba de ella era su atención a los detalles. Era hora de demostrar lo atenta que podía llegar a ser. Pam estaba de pie frente al espejo del pasillo, ajustándose el cuello de la blusa. Había elegido el traje más estricto que pudo encontrar, azul oscuro, con hombros afilados. No llevaba pintalabios ni maquillaje, llevaba el pelo recogido en un moño apretado. Hoy no podía permitirse el lujo de parecer una esposa desconsolada. Caminó hasta la oficina de Margaret Holloway en Madison Avenue, ignorando el viento frío. El paseo de 40 minutos le ayudó a calmar los nervios y a construir un plan de conversación claro en su cabeza. El viejo edificio la recibió con un vestíbulo de mármol y el chirrido de un ascensor de antes de la guerra. La recepcionista, una mujer joven con una manicura evidentemente cara, la condujo a un despacho con paneles de roble. Margaret Holloway, abogada de divorcios con 30 años de experiencia, era exactamente como Pam se había imaginado. Una mujer imponente con traje de marfil, un collar de perlas al cuello y una mirada penetrante. Escuchó atentamente la historia sin interrumpirla, y solo de vez en cuando tomaba notas en su cuaderno con bordes dorados. Así que, billetes para Tailandia. Margaret se quitó las gafas de montura fina y se reclinó en el sillón de cuero. ¿Y desde cuándo sospechas? Pam negó con la cabeza, alisándose distraídamente la falda por encima de las rodillas. No sospechaba, solo recopilaba datos, metódica y coherentemente, como me he acostumbrado a hacer en 15 años de enseñanza de la literatura. Cuéntame más al respecto. Después de encontrar los billetes, empecé a fijarme en detalles. Facturas de restaurantes en los que nunca había estado, viajes de negocios que no coincidían con el horario de la empresa, camisas nuevas que nunca se ponía en casa. Margaret asintió. No montó una escena, no la llamaste, no destrozaste su coche con un bate de béisbol. Enseño a adolescentes. El drama no es mi estilo. El abogado sonrió por primera vez en la reunión. La mayoría de los clientes vienen a mí con rabietas y acusaciones sin fundamento, pero tú te has preparado como para un juicio. Pam sacó una carpeta. Margaret hojeó los documentos en silencio, tomando notas de vez en cuando. Sus cejas se alzaron cada vez más.
Impresionante. Extractos bancarios, fotografías, detalles de llamadas. ¿Cuándo tuviste tiempo de recopilar todo esto? 2 semanas, después de encontrar los billetes. ¿Y qué es esto? Margaret señaló una carpeta separada. Pruebas de sus negocios dudosos en el trabajo. Nada criminal, pero lo suficiente para plantear preguntas a sus superiores. ¿Chantaje? Seguros. Cuando la conversación giró en torno a las finanzas, Pam describió con calma la situación. 3 cuentas conjuntas, 470,000 en la cuenta principal y alrededor de 1 millón en cuentas de ahorro. ¿Tiene cuentas personales? 2. Pero el dinero principal está en activos conjuntos. Margaret asintió satisfactoriamente. Actuamos inmediatamente. Transferimos hoy mismo la mitad de los fondos a una nueva cuenta en otro banco. Aquí. Le tendió una tarjeta de visita. Hay un asesor financiero que conozco. Total confidencialidad. ¿Es legal? Absolutamente. Cuentas compartidas, dinero compartido, siempre que no toque sus fondos personales. Desde el despacho de Margaret, Pam se dirigió directamente al banco de Park Avenue. Un joven director, a juzgar por la insignia que llevaba en la solapa, acababa de ascender a especialista superior, le ayudó a abrir la nueva cuenta. Una elección excelente, señora Bancroft. Nuestro banco le garantiza total confidencialidad. Vio cómo cambiaban las cifras en la pantalla. $735,000, la mitad de sus ahorros combinados, pasaron a la nueva cuenta en cuestión de minutos. Una extraña calma la invadió. Era como si, con solo pulsar unas teclas, hubiera cortado el cordón umbilical invisible que unía sus vidas. En la compañía de tarjetas de crédito, el proceso duró aún menos. Una joven empleada de brillantes labios rosados procesó rápidamente el cierre de la tarjeta adicional y bloqueó la posibilidad de una nueva. ¿Problemas con su marido?, preguntó comprensiva. No, solo velaba por la seguridad económica de la familia. En casa, Pam reunió metódicamente todos los documentos importantes. Certificado de matrimonio, hace 5 años, recepción en el Plaza, 300 invitados, declaraciones de la renta, contrato de compraventa de la casa, la misma disputa por el color de las paredes del salón, papeles del seguro. Puso los papeles en carpetas y recordó. Su primer encuentro en una librería. Él le ayudó a recoger los libros desperdigados. Bromeó sobre la fatalidad de encontrarse entre los volúmenes de Jane Austen. Su primera cita en Le Bernardin. Él aún no era socio de la empresa, pero quería causar buena impresión. La pedida de mano, clásica, con un anillo en una copa de champán, ella casi se atraganta con el diamante. Cada documento, cada papel adquiría ahora un nuevo significado, no una prueba de su unión, sino una prueba para un futuro proceso de divorcio, una historia de amor contada en el lenguaje de los términos legales y los extractos bancarios. Por la noche, Dexter llamó para informar de una importante reunión con inversores en Le Bernardin. Pam sonrió al ver la reciente historia de Instagram de Rose. Iba de camino al restaurante, luciendo su nuevo vestido de Dior. «Maravillosa elección», le dijo a su marido, mirando su última foto con Rose, tomada furtivamente fuera del mismo restaurante hace una semana. «Saluda a los inversores». Después de la llamada, Pam se sentó en su escritorio y sacó su cuaderno favorito forrado en piel, regalo de su padre por su 30º cumpleaños. Empezó a escribir un plan, permitiéndose por primera vez sumergirse por completo en los detalles de su inminente venganza. El primer punto era la tasación de la casa. Ya había concertado una cita con un agente inmobiliario. Después, encontrar un nuevo apartamento, algo en el Upper East Side, más cerca de la escuela. Avisar al director, preparar el papeleo para el juzgado. Había una sección separada sobre la venganza. Exposición corporativa. Ya había redactado una carta anónima a Recursos Humanos. Cortar los lazos sociales, una lista de amigos comunes con notas sobre a quién contárselo y qué contarle.
Sorpresa especial en Tailandia. Este punto necesitaba más elaboración. El último punto que escribió fue mantener la calma. Pam se dio cuenta de que lo más difícil estaba por llegar. Seguir desempeñando el papel de esposa cariñosa hasta que todos los detalles del plan encajaran. Pero los años de enseñanza le habían enseñado a ser paciente. Podía esperar un poco más para estar segura. Pam cerró el cuaderno y se asomó a la ventana. Empezaba a llover, lo que le recordó aquella tarde en la librería. Las gotas caían por el cristal, difuminando las luces de la ciudad. En algún lugar, en uno de los restaurantes, su marido estaba cenando con su amante, sin saber que su vida perfectamente construida estaba a punto de desmoronarse. Entonces, en la librería, había creído en la casualidad y el destino. Ahora solo creía en la planificación cuidadosa y el cálculo frío, y también en la justicia. No en la justicia divina o kármica, sino en la justicia que ella podía crear con sus propias manos. El reloj del estudio hacía tic-tac, un antiguo reloj de pie comprado para su primer aniversario. Pam pensó que tendría que quedárselo. Después de todo, ahora el tiempo trabajaba para ella. «Buenos días, amor». Pam colocó una taza de café con canela delante de Dexter, tal y como a él le gustaba. Durante el desayuno, mantuvo una conversación informal sobre la nueva obra en el teatro y sus planes para el fin de semana mientras repasaba mentalmente los detalles de su conversación con el Departamento de Recursos Humanos de su empresa. En el colegio, daba clase con su entusiasmo habitual. S.R.A. Bancroft, hoy está radiante, comentó una compañera en la sala de profesores. Pam sonrió, recordando su reunión matinal con Genevieve Porter, de recursos humanos de la empresa. La hermana de uno de sus antiguos alumnos había resultado ser un contacto inesperadamente útil. «Por supuesto, los romances de oficina ocurren», dijo Genevieve mientras tomaban café. «Pero tenemos una política estricta sobre supervisores y subordinados, sobre todo si uno de ellos está casado». Miró significativamente a Pam y añadió, «Las denuncias anónimas de irregularidades siempre se investigan a fondo». Por las noches, Pam preparaba cenas a las que Dexter rara vez acudía. Recopilaba metódicamente información sobre sus transacciones, rastreando operaciones financieras extrañas. Su cuenta falsa en las redes sociales mantenía una amistosa correspondencia con Rose, que compartía detalles de su vida, sin saber que cada palabra estaba siendo documentada y verificada. El viernes, Dexter llegó a casa borracho e inusualmente hablador. Habló de un importante acuerdo con inversores chinos, y Pam escuchó atentamente, memorizando los detalles. Al día siguiente verificó la información a través de su nuevo conocido en la Comisión de Valores. Había algunos puntos en la documentación que planteaban dudas. De vez en cuando, Rose echaba un vistazo a fotos de eventos corporativos en las cuentas de redes sociales de la empresa. Pam guardó todas las instantáneas en las que su marido y su amante aparecían demasiado cerca el uno del otro. Se fijaba en las miradas, los roces casuales, la forma en que siempre acababan uno al lado del otro en las fotos de grupo. Una noche, Dexter la llamó para avisarle de que llegaría tarde, una presentación importante ante la junta directiva. Una hora más tarde, Pam estaba sentada en el bar de enfrente del restaurante donde su marido cenaba con Rose. Sorbía un martini y fingía leer un libro mientras su teléfono escribía una grabación a través de la ventana. En la escuela, daba clases sobre Madame Bovary y Ana Karenina, y discutía con sus alumnos el tema del adulterio en la literatura. No se le escapaba la ironía de la situación, pero, a diferencia de las heroínas de las novelas clásicas, no estaba dispuesta a convertirse en víctima de las circunstancias. Cada noche, al acostarse junto a su marido, Pam pensaba en los billetes a Tailandia. Cada vez faltaba menos para su vuelo. Se sentía como una actriz en una elaborada producción. Cada gesto, cada palabra tenía que estar perfectamente calibrada. Dexter la besó antes de acostarse,
sin darse cuenta de que ella estaba al tanto de cada reunión, cada llamada telefónica, cada mentira. El sábado fueron a cenar a casa de los padres de él. Pam charlaba dulcemente con su suegra sobre los planes para el verano, mientras en el bolso llevaba un pendrive con pruebas de la infidelidad de su hijo. Había aprendido a sonreír y a sentir cuando su suegro hablaba del éxito de Dexter en la empresa, sabiendo que pronto aquella imagen perfecta se desmoronaría. La doble vida estaba resultando agotadora, pero Pam se sentía extrañamente realizada. Cada día de fingimiento la acercaba más a su objetivo. Estaba montando su mosaico de pruebas, documentos y testimonios, preparándose para asestar un golpe que nadie esperaba. En el fondo de su mente se daba cuenta de que la venganza no traería la felicidad, pero eso ya no le importaba. Quería justicia. Y la justicia requería una cuidadosa preparación. Pam tardó 3 días en redactar la carta anónima a Recursos Humanos. Cada palabra estaba verificada, cada acusación respaldada por pruebas, sin emociones ni juicios personales, solo hechos, fechas y sumas. Releyó el texto al menos 10 veces antes de decidirse a enviarlo. En la biblioteca pública de la Quinta Avenida, eligió el ordenador más alejado. Creó un nuevo buzón utilizando un navegador anónimo. Adjuntó fotos cuidadosamente seleccionadas de restaurantes. Nada explícito, solo reuniones sistemáticas a deshoras. Copias de facturas de la tarjeta corporativa de Dexter mostraban un extraño patrón. Restaurantes caros seguidos de viajes en taxi a la zona donde vivía Rose. Las capturas de pantalla de su correspondencia por chat de trabajo, proporcionadas por Genevieve, mostraban una familiaridad inapropiada entre jefe y subordinada. Al pulsar enviar, Pam se sintió extrañamente devastada. Ya no había vuelta atrás. Pasaron 3 días de tensa expectación. Dio clases, revisó exámenes, discutió Jane Eyre con sus alumnos, como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, todo temblaba de expectación. El cuarto día, Dexter llegó a casa inusualmente temprano. Tenía la corbata arrugada y olía a whisky. Apenas había tocado la cena que ella había preparado, pero había vaciado media botella de vino en 15 minutos. ¿Pasa algo?, preguntó Pam, sirviéndole otra. Había elegido deliberadamente su tinto favorito. Si lo dejaba emborracharse, tal vez hablaría. Hay una especie de lío sangriento en la empresa. Alguien ha enviado un informe a Recursos Humanos sobre el asunto de la oficina. Intentó reírse, pero era falso. Gotas de sudor aparecieron en su frente. ¿Te lo puedes creer? Ahora están sacudiendo todos los departamentos. ¡Qué desagradable! Pam sacudió la cabeza con simpatía, poniendo los platos en el lavavajillas. ¿Y a quién acusan? ¿Quién sabe? Los rumores abundan. Terminó el vino de un trago y cogió la botella. Al día siguiente, Genevieve le llamó durante la pausa para comer. Su voz temblaba de emoción. «No te lo vas a creer. El Consejo de Administración está furioso. El último escándalo de acoso costó a la empresa millones de dólares. Temen que se repita. Han nombrado una investigación interna». Pam escuchó las noticias mientras cortaba metódicamente la ensalada en la sala de profesores. Algunos de sus compañeros hablaban de la próxima obra de teatro, otros se quejaban del nuevo sistema de calificaciones. Un día cualquiera. Una semana después, se produjo el primer terremoto. Rose fue trasladada a otro departamento. Pam se enteró mientras navegaba por el Instagram corporativo durante su café matutino. El post de Rose resumaba rabia mal disimulada. A veces la vida presenta giros profesionales inesperados, pero lo que no nos mata nos hace más fuertes. Dexter había cambiado. Ahora miraba su teléfono constantemente, lo llevaba consigo incluso al baño. Se volvió irritable, contestando preguntas inofensivas. Una tarde, Pam fue a su despacho a por un bolígrafo y se encontró con que estaba borrando mensajes. Durante el brunch del domingo, decidió indagar. «Cariño, últimamente estás un poco tenso.
¿Por qué no nos tomamos unas vacaciones? ¿Vamos a algún sitio? Ahora mismo no. Mantuvo los ojos fijos en su teléfono, donde parpadeaban nuevas notificaciones. Hay una emergencia en el trabajo. Llegaba nueva información de Genevieve. RRHH estaba revisando todos los viajes y reuniones de trabajo de Dexter durante el último año. Los hilos empezaban a formar una cuerda de la que se colgaría. Ella le había oído hablar por teléfono esta mañana. Se había olvidado de cerrar la puerta del despacho. Tenemos que tener más cuidado. No sé quién lo hizo. Claro que lo investigaré. Había pánico en su voz, que intentó ocultar tras la agresividad. En la escuela, Pam dirigía sus clases como de costumbre, discutiendo técnicas artísticas, administrando exámenes, elogiando los ensayos exitosos. Pero por dentro, la tensión iba en aumento. Se dio cuenta de que aquello no había hecho más que empezar. La primera piedra había desencadenado una avalancha, y ahora todo lo que tenía que hacer era esperar a que les golpeara a los dos. A veces pensaba que Dexter sospechaba algo. Empezó a hacerle preguntas extrañas sobre sus horarios y a interesarse de forma inesperada por sus deberes. Un día, incluso se ofreció a recogerla después del trabajo, por primera vez en más de un año. Los billetes a Tailandia seguían en el cajón de su escritorio como una bomba de relojería. Pam comprobaba periódicamente si seguían allí. ¿Habrían cambiado de opinión? ¿Se había cancelado el viaje? Cada vez que abría el cajón, se preguntaba si este viaje sería la gota que colmaría el vaso, o si podría arruinar sus planes antes. Por la noche, Dexter anunció que le habían convocado a una reunión no programada con la dirección. Pam le deseó suerte, ocultando una sonrisa. Sabía por Genevieve que no era una reunión, sino un procedimiento con el comité de ética. Se sirvió una copa de vino y se acomodó en el salón. Volvería tarde esta noche, y muy enfadado, pero esto solo era el principio de su caída. Pam bebió un sorbo de vino y abrió un libro. El Conde de Montecristo. ¿Qué fue lo que dijo Dumas? La venganza es un plato que se sirve frío. Dexter volvió de la reunión a medianoche. Entró en silencio en su despacho, dando un portazo. Pam le oyó servirse un whisky, luego otro, y otro más. ¡Qué escoria! Su voz resonó por toda la casa. Algo sonó y cayó en el estudio. Pam se quedó tumbada en el dormitorio, mirando al techo. Quería ir hacia él, mirarle a los ojos, preguntarle qué se sentía cuando tu mundo se venía abajo. Pero se quedó en la cama. Por la mañana lo encontró dormido en su sillón. Había papeles sobre el escritorio, una orden para una investigación de asuntos internos. Dexter se había despertado mientras ella se preparaba para ir a trabajar. «No he hecho nada ilegal», dijo con voz ronca. «Claro que sí, querido». Pam le puso delante el café y la aspirina. «Estoy segura de que se te pasará». En el trabajo miraba el teléfono de vez en cuando. Había un mensaje de Genevieve. Rose había sido apartada de un proyecto importante. Una hora más tarde, su cuenta falsa recibió un mensaje histérico. «Lo han estropeado todo. Llevo 3 meses trabajando en esto». Dexter dejó de venir a casa a cenar. Un día Pam se dio cuenta de que había cambiado la contraseña de su teléfono. En otra ocasión escuchó un fragmento de conversación. No podemos vernos en la oficina. Sí, sé que es importante. Rose, escucha». Una semana más tarde, los rumores comenzaron a volar alrededor de la empresa. Pam escuchaba retazos de ellos por boca de Genevieve. Alguien había visto a Dexter y Rose en el ascensor. Alguien recordaba su extraño comportamiento en la fiesta de empresa. El departamento de Dexter estaba febril. Su equipo sentía que el jefe estaba perdiendo influencia. «¿Te puedes creer que el trato con los chinos se haya ido al traste hoy?», dijo aquella noche, sirviéndose su tercer vaso. Alguien les filtró información sobre una investigación interna. Pam asintió en silencio. Ella no sabía que el acuerdo se iba a frustrar. Se había enterado por casualidad.
pero se acordaba de todas aquellas tardes esperándole de cenas de negocios en Chinatown. Rose empezó a tener problemas en el trabajo. Su ayudante había dimitido tras quejarse del ambiente tóxico que reinaba en el departamento. Ahora todas sus decisiones eran examinadas por un alto directivo, lo que la estaba cabreando. «Necesito volar a Boston un par de días», dijo Dexter el viernes. Después de todo lo que había pasado, Pam dudaba de que fuera realmente un viaje de trabajo, pero se limitó a decir: «Claro, cariño, tráeme jarabe de arce». Esa tarde sacó los billetes a Tailandia del cajón de su escritorio. Faltaban 15 días para el vuelo. «Me pregunto», pensó mirando las fechas, «si ya se habrán dado cuenta de que su pequeño romance ha terminado. ¿O seguirían esperando a que pasara la tormenta?». Fuera de la ventana llovía. Pam miró las luces borrosas de la ciudad y por primera vez se sintió más cansada que enfadada. No sabía cómo acabaría esta historia, pero sí sabía que no había vuelta atrás. Un comentario descuidado lo había cambiado todo. En la página de Instagram de Rose alguien la felicitaba por su compromiso. Pam se dio cuenta sin querer. Ya navegaba habitualmente por las redes sociales desde una cuenta falsa. El novio fue descubierto rápidamente. Gregory Sullivan, propietario de una empresa de inversiones en Boston. Sus fotos con Rose databan del mes pasado. Pam dudó unos días. Una cosa era vengarse de una aventura y otra muy distinta arruinar la felicidad de otra persona. Pero cuando vio otra foto de Rose con un anillo de compromiso y un comentario enclenque sobre el amor y la fidelidad, algo en su interior se quebró. Envió a Gregory Sullivan un sencillo mensaje desde su correo electrónico corporativo. «Creo que deberías saber algo sobre tu prometida», y adjuntó algunas fotos de restaurantes donde Rose había estado con Dexter. Encontró a los padres de Rose en Facebook, una pareja prim de Connecticut, él ministro y ella profesora de escuela dominical. Pam envió el sobre por correo ordinario, sin remitente. Dentro, solo fotos y una breve nota. Su hija sale con un hombre casado. El efecto superó las expectativas. 2 días después, Rose borró todas las redes sociales. Su amiga, a la que Pam había hecho bye a través de una cuenta falsa, escribió un mensaje emocionada. «Dios mío, ¿te has enterado? Greg ha roto el compromiso». El viernes, ella y Dexter fueron invitados a cenar a casa de su colega. Pam solía evitar este tipo de eventos, pero esta vez aceptó. Rose no estaba allí. «Vamos», había dicho alguien por descuido, pero hubo miradas, susurros, pausas incómodas en la conversación. Dexter bebía mucho y respondía con brusquedad a preguntas inofensivas. Cuando la mujer del casero intentó preguntarle por esta desagradable situación en la oficina, él simplemente se levantó y se alejó de la mesa. «Sabes, siempre pensé que era una chica decente», le dijo Pam a su compañera de escritorio. «Pero ahora me doy cuenta de lo fácil que es equivocarse con la gente». Al día siguiente llamó a su mejor amiga y le contó toda la historia, por supuesto omitiendo los detalles de su implicación. El lunes por la tarde, todas las personas que conocían en común ya sabían lo del escándalo. Dexter llegó a casa a medianoche. Olía a whisky. «¿Sabes lo que está diciendo todo el mundo?», preguntó, de pie en la puerta del dormitorio. «¿Sobre qué, cariño?». Pam levantó la vista de su libro. «No importa». Hizo un gesto con la mano y se quedó dormido en la habitación de invitados. En la mesilla de noche había billetes para Tailandia. Tenían que volar a Bangkok dentro de una semana. Pam estaba segura de que ese viaje no se iba a producir. Todo lo que tenía que hacer era esperar a ver quién sería el primero en decirlo en voz alta. La recaudación anual de fondos de la empresa era siempre el momento culminante de la temporada. Este año se había celebrado en el Plaza, un hotel de lujo, con champán a raudales y una subasta benéfica para el hospicio infantil. Pam se había comprado un vestido nuevo, de seda azul oscuro, austero y elegante. Dexter ni siquiera se dio cuenta.
No se había dado cuenta de nada la última semana, inmerso en sus propios problemas. Llegaron por separado, él directamente de la oficina, ella en taxi. El vestíbulo bullía de actividad. Pam vio a Rose desde lejos. Pálida, con un vestido negro, miraba nerviosa a su alrededor. Dexter estaba de pie junto a la barra, evitando mirar en su dirección. Ya no podían comunicarse abiertamente. Demasiados ojos observaban cada uno de sus movimientos. S.R.A. Bancroft, qué alegría verla. Genevieve, de Recursos Humanos, se acercó con una copa de champán. Confío en que haya recibido los archivos de la investigación. Dexter, que pasaba por allí, tropezó con el piso. ¿Cómo dice? Pam fingió desconcierto. Oh. Genevieve se tapó la boca pictóricamente con la mano. Creo que me he confundido. Olvídalo. Este breve diálogo fue escuchado por al menos una docena de personas. Pam observó cómo se transmitían las noticias unas a otras. ¿Lo sabía la esposa? ¿No lo sabía? ¿Ya la habían interrogado? La subasta benéfica había comenzado. Dexter, ya muy borracho, intentaba superar la puja de todos los artículos, como si esperara comprarse una buena reputación. Rose estaba sentada a 3 mesas de distancia, arrugando su servilleta. Y el siguiente artículo es un fin de semana romántico en Phuket, anunció el locutor. 20,000, gritó Dexter. Pam se levantó. Disculpa, pero ¿no vas a volar allí en una semana? ¿Con la señorita McKinley? Se hizo un silencio sepulcral en la sala. Encontré los billetes en tu escritorio, cariño, dijo en voz baja, pero en el silencio cada palabra era audible para todos. Iba a sorprenderte volando para seguirte, pero al parecer la sorpresa no funcionó. Rose se levantó de la mesa de un salto, derribando su copa de vino. Una mancha roja se extendió por el mantel blanco como si fuera sangre. Dexter se quedó inmóvil con la mano levantada como una estatua. Creo que todos necesitamos una copa, dijo alguien en voz alta. Pam se dirigió lentamente hacia la salida. Detrás de ella se oyó el tintineo de vasos rotos. Al parecer, a Dexter se le había caído el vaso, o lo había tirado. En el taxi, se permitió sonreír por primera vez en toda la noche. En casa, sacó los papeles del divorcio de la caja fuerte. Mañana sería un día ajetreado. La prensa ya se habría enterado del escándalo, pero merecía la pena. El teléfono no paraba de sonar con mensajes. Todo el mundo quería conocer los detalles. Pam lo apagó. Había hecho lo que había planeado. Ahora dejaba que rodara por su cuenta. En algún lugar de la ciudad, Dexter se estaba emborrachando en un bar y Rose sollozaba en el baño del Plaza, embadurnándose las mejillas con rímel, y Pam dormía plácidamente por primera vez en mucho tiempo. Tras el escándalo de la recaudación de fondos, Dexter no volvió a casa en 2 días. Al tercer día, apareció con la cara hinchada y olor a alcohol. Pam se sentó en el salón con los papeles del divorcio. Así que lo sabías todo. Se desplomó en la silla frente a ella. Lo sabía. Y te callaste. Y mintió. Se frotó la cara con las palmas de las manos. ¿Podemos hablar de esto? ¿Encontrar una salida? Ya he encontrado una salida. Pam le señaló la carpeta. Tu abogado puede ponerse en contacto con el mío. Maldita sea, Pam. 5 años de matrimonio, ¿y así de fácil? ¿Solo? Dejó que la ira se abriera paso en su voz por primera vez. ¿Era fácil comprar billetes a Tailandia para una amante? ¿Fue solo mentir durante meses? Dexter se levantó de un salto, corriendo por la habitación. Fue un error. Me confundí. Confuso sobre qué exactamente. Las fechas de las reuniones, en los hoteles, en las facturas de los restaurantes. Se quedó inmóvil. ¿Me has estado siguiendo? Y me diste a elegir. El timbre sonó, interrumpiendo su altercado. Los padres de Dexter estaban en la puerta. Su madre estaba demacrada. Su padre parecía 10 años mayor. Todo el pueblo está hablando. La S.R.A. Bancroft comenzó.
Todo es verdad, interrumpió Pam. Su hijo ha estado viendo a otra mujer, planeó unas vacaciones con ella y ahora nos estamos divorciando. Dexter, ¿cómo has podido? Su madre se hundió en el sofá. Después de lo que le pasó a tu hermana, Pam conocía la historia. La hermana de Dexter se divorció después de que su marido la engañara, se deprimió y casi se suicida. Mamá, por favor, no te atrevas a consolarla, habló por primera vez el padre de Dexter. Has avergonzado a la familia, tu carrera está en peligro, la mitad de la junta directiva vio esa jugada. Yo lo arreglaré. ¿Cómo? ¿Acostándote con todo el departamento de RRHH? Pam se levantó. Voy a pedir el divorcio. La mitad de los bienes adquiridos conjuntamente son míos, y la casa también. ¿Qué demonios? He estado pagando la hipoteca, en nuestra cuenta conjunta, que ya he dividido. Se quedó blanco. ¿Qué has hecho? Lo que tenía que hacer. Revisa tus cuentas, cariño. Dexter cogió el teléfono. Pam vio cómo se le dilataban las pupilas al darse cuenta de la magnitud del problema. Es ilegal. En realidad legal, sonrió ella. Puedes preguntar a tu abogado. Ah, sí. Los mejores abogados de familia de la ciudad ya están trabajando conmigo. Conflicto de intereses, lo siento. La SRA. Bancroft lloró en silencio. Su marido miró a su hijo con disgusto. Fuera de mi casa, dijo Pam en voz baja. Esta también es mi casa. Ya no, mira los papeles al fondo de la pila. Hojeó los papeles. Su rostro se contorsionó de rabia. Eres profesora, por el amor de Dios. ¿Cómo sabes todas estas cosas legales? A diferencia de ti, me he estado preparando. Ahora vete de aquí. Y recoge tus cosas antes de esta noche. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Pam se sirvió un poco de vino. Le esperaban meses de pleitos, pero ya había dado el primer paso. Contempló la ciudad por la ventana y pensó que por fin podría respirar plenamente. Su teléfono vibró. Un mensaje de su abogado. La primera vista estaba prevista para el próximo jueves. Pam sonrió. Tailandia podía esperar. El lunes siguiente a la recaudación de fondos, una orden de suspensión esperaba en el despacho de Dexter. Pam se enteró por casualidad. Su padre llamó con voz temblorosa por la ira. 30 años he estado labrándome una reputación en esta ciudad. 30 años. Una semana después, la suspensión se convirtió en una degradación permanente. Dexter fue trasladado a otro departamento, con un sustancial recorte salarial. Su equipo fue disuelto. Rose aguantó unas semanas más. Intentó trabajar, pero las miradas oblicuas y los susurros a sus espaldas hicieron su trabajo. Después de que 3 clientes se negaran a trabajar con ella, presentó su carta de dimisión. Las cosas estaban cambiando rápidamente en la ciudad. El círculo social habitual se derrumba como un castillo de naipes. Los amigos de toda la vida encontraban excusas para no invitarles a las fiestas. En el club de golf, Dexter recibió la indirecta de que no le renovarían la afiliación. Lo has arruinado todo, dijo en otra reunión con sus abogados. No, cariño, tú mismo lo arruinaste todo. Yo solo encendí las luces. Su nuevo departamento se ocupaba de pequeños proyectos internos. Nada de acuerdos de alto nivel, ni primas, ni vuelos en clase business. Prácticamente todos sus clientes iban a otros gerentes. Rose se mudó con sus padres a Connecticut. Se rumoreaba que su padre sacerdote le había dado un sermón de horas sobre moralidad. Dexter intentó ponerse en contacto con ella, pero cambió de número. Una noche Pam lo sorprendió en la puerta de casa, borracho y sin afeitar. ¿Sabes qué es lo gracioso? Se desplomó contra la pared. La quería de verdad. No lo suficiente como para divorciarte de mí antes de que te pillaran. Me querías. Lo suficiente para hacerte daño. Se rió, amargamente, roncamente. Lo perdí todo. No. Perdí la mitad por el divorcio, el resto por mi propia estupidez. Dexter se deslizó por la pared. ¿Qué se supone que debo hacer?
empezar una nueva vida, en algún lugar lejos de aquí. Una semana después, solicitó un traslado a la sucursal de la empresa en Seattle. Le aprobaron. Todos querían tapar el escándalo. Rose aceptó un trabajo en una pequeña consultora de Hartford. Su hermosa historia de amor terminó feamente, sin cartas de despedida ni escenas dramáticas. Solo un día dejaron de existir el uno para el otro. Pam aún guardaba los billetes a Tailandia en su habitación. A veces los sacaba y pensaba, ¿qué habría pasado si se hubiera callado? Si los hubiera dejado volar, pero sabía que el silencio habría matado algo importante en ella, algo sin lo cual era imposible seguir viviendo. El pueblo olvidaba poco a poco el escándalo. Había nuevos cotilleos, nuevas historias. Pam seguía dando clases y ahora discutía con sus alumnos no solo sobre héroes literarios, sino también sobre el precio de sus elecciones. Y los billetes a Tailandia seguían en el cajón, un recordatorio de lo fácil que es arruinar una vida y lo difícil que es recomponerla. El proceso de divorcio, que podría haber durado un mes, tardó 3. Cuando quedó claro que estaba perdiendo el control de la situación, Dexter empezó a aferrarse a las pequeñas cosas. Impugnó desde la cubertería de plata antigua regalada por la abuela de ella hasta estanterías que a él mismo nunca le habían gustado. Una reacción clásica, explicó Margaret Holloway mientras revisaba otra tanda de objeciones de su abogado. Intenta mantener el control sobre algo. Cuando los hombres pierden el poder sobre las cosas grandes, empiezan a pelearse por las pequeñas. En la sala del tribunal, Dexter apareció con trajes de $5,000, zapatos lustrados y el pelo perfectamente peinado. Interpretó el papel de un financiero de éxito como si no acabara de ser degradado y excluido de los grandes negocios, pero sus ojos enrojecidos y el ligero temblor de sus dedos al hojear los documentos delataban la verdad. Tras una reunión especialmente agotadora, la había seguido hasta la puerta de la escuela. Bajo la llovizna, sin paraguas, con un ramo de sus peonías favoritas. «Pam, hablemos. ¿Puedo arreglar esto?» «¿Qué exactamente?» Agarró con más fuerza el asa de su maletín. «Tu reputación, mi confianza, nuestras vidas». «Te quiero», sonó con una desesperación casi infantil en su voz. «Eso no es verdad. Amas tu antigua vida, y yo solo era una parte de ella. Una parte conveniente que decidiste reemplazar». Su divorcio se hizo muy conocido en ciertos círculos de Manhattan. En una recaudación de fondos en el Museo de Arte Moderno, Pam escuchó a las esposas de otros financieros susurrando en el bar. Ella no se quedó callada y aguantó. Lo calculaba todo. Dicen que tenía pruebas para todo. Rose aceptó una oferta de una pequeña consultora de Hartford. Su Instagram se llenó brevemente de publicaciones sobre nuevos comienzos y un borrón y cuenta nueva. Pero los comentarios mordaces de antiguos seguidores acabaron rápidamente con sus intentos de una nueva imagen. La cuenta volvió a ser privada y luego desapareció por completo. Mientras los abogados se repartían la herencia, Pam seguía dando clases. Explicaba la compleja relación entre Heathcliff y Catherine a 30 adolescentes, y por las noches aprendía a vivir en una casa vacía. Lo primero que hizo fue deshacerse del sillón de cuero de Heathcliff, que ocupaba demasiado espacio en el salón. Luego reorganizó los muebles, cambió las cortinas y compró ropa de cama nueva. Pero a veces, por la noche, seguía buscando su lado de la cama. Los viejos hábitos mueren lentamente. «Podríamos pedir una pensión alimenticia», sugirió Margaret en otra reunión. «Tenemos suficientes pruebas de su infidelidad». «No quiero nada de él», Pam negó con la cabeza. «Que pague solo por sus errores». Había intentado volver 2 veces desde el incidente fuera de la escuela. Primero había aparecido con un anillo de Cartier, su diseño favorito. Una vez había mostrado uno en una revista. La siguiente vez había llegado borracho, a las 3 de la mañana, murmurando algo sobre remordimientos y segundas oportunidades.
Ella no abrió la puerta ni una sola vez. Los compañeros de la escuela la apoyaron en silencio y discretamente. La SRA. Johnson le dejó magdalenas caseras en su mesa. El señor Rodríguez le ofreció una entrada extra para un concierto de jazz. El director mencionó, como si nada, que pronto quedaría vacante el puesto de jefe de departamento. Por las tardes aprendía a estar sola, a ver cine de autor, que a Dexter le parecía pretencioso. Leía a poetas contemporáneos que él calificaba de oscuros. Tomó un curso de fotografía. Ella siempre había querido, pero nunca tuvo el tiempo. Se hizo socia de un pequeño gimnasio en la calle de al lado, lejos del Equinox y de la alta sociedad. En Whole Foods, en Union Square, se encontró con su madre. La señora Bancroft estaba demacrada y parecía encogerse de tamaño. «Se traslada a Seattle», dijo en lugar de saludar, arrugando la lista de la compra entre las manos. «Lo sé. Tú lo destruiste». «No. Él eligió su propio camino y sus consecuencias». En casa, Pam ordenó por fin la caja de fotos de la boda. Nada de escenas dramáticas con fuego. Simplemente metió las copias brillantes en una bolsa y las tiró con el resto de la basura. La vida seguía su curso, sin ínfulas ni patetismo, sin intentos de venganza o redención. Simplemente continuaba. Y tal vez, pensó Pam, mirando la pared vacía donde solía colgar la foto de su boda, esa era la venganza definitiva, seguir adelante sin mirar atrás. La orden judicial llegó un martes lluvioso. Pam abrió la puerta a un mensajero con uniforme verde de FedEx y se quedó mirando largo rato el sobre marrón con el sello oficial del Tribunal de Distrito de Manhattan. Una carta de un agente inmobiliario llevaba una semana en el buzón, una oferta por un piso nuevo a 3 manzanas del colegio. En el salón se sirvió un bourbon, una rara debilidad, pero que podía tomar esta noche. Sus manos temblaron ligeramente al abrir el sobre. Solo había unas pocas páginas, lenguaje jurídico seco, números, párrafos y ni una sola firma de la SRA Bancroft. Llevaba meses esperando este momento y ahora no sabía cómo sentirse. Llamó a su madre mientras terminaba su segundo trago de bourbon. El divorcio ha finalizado. Ven a pasar el fin de semana. La voz de su madre sonaba ansiosa con un alivio oculto tras ella. Papá cocinará tu filete favorito con salsa de pimienta, y he hecho esos rollos de canela que te encantaban de niña. Su casa de las afueras, con su valla blanca y su columpio en el porche, la recibió con el olor de los productos recién horneados y esa tranquilidad especial que solo se respira en casa de los padres. Sin preguntas, sin consejos, sin «te lo dije». Solo la mano de mamá sobre su hombro mientras ordenaba viejos álbumes de fotos y el «siempre puedes volver a casa» de papá, pronunciado entre las noticias y la previsión meteorológica. El domingo por la noche encontró en su antigua habitación el diario que llevaba en la universidad. Sueños ingenuos de grandes amores, listas de deseos, poemas, recortes de revistas. Leía y no se reconocía a sí misma, o tal vez estaba reconociendo por fin a su verdadera yo. El lunes, el director, el señor Patterson, la citó en su despacho. Su despacho olía a café y a libros viejos. Hemos decidido ofrecerle el puesto de jefa de departamento. La señora O'Hara se jubila dentro de un mes. ¿Por qué yo? La miró por encima de sus gafas. Porque eres fuerte. Y sabes cómo enseñar no solo literatura, sino la vida. Te he visto trabajar todos estos meses. Ni una clase cancelada, ni una interrupción. Los chicos te adoran. Ella aceptó sin dudarlo. El nuevo puesto exigía más tiempo, reuniones de departamento, planes de estudio, organización de veladas literarias, pero eso era exactamente lo que necesitaba, mantener la cabeza ocupada en algo que no fueran recuerdos. En sus tardes libres, que cada vez eran menos, Pam empezó a escribir. Al principio eran solo notas sobre los libros que leía con los alumnos, sobre incidentes divertidos en clase, sobre sus pensamientos.
Luego vinieron historias más personales, sobre el miedo que da despertarse en un piso vacío, sobre cómo volver a aprender a elegir la comida, sobre el tiempo que se tarda en acostumbrarse al silencio. Deberías convertir esto en un libro, le dijo su amiga Sara cuando Pam se aventuró a enseñarle algunas páginas. Una historia sobre una mujer que se encuentra a sí misma. ¿Sabes cuántas mujeres son así? Necesitan leer esto. Sin melodrama ni mocos, replicó Pam, dando un sorbo a su infusión. Solo una historia sincera. En la biblioteca del colegio, ordenando los libros para el próximo curso, se topó por casualidad con un puesto de fotografías. Aquí estaban ella y Dexter sonriendo en un acto benéfico, ella con el pelo largo y él con la corbata perfectamente anudada. Hace 2 años, una vida diferente. Con cuidado, sacó la foto del marco y se la entregó a la sorprendida señora Donovan. Tiene fotos de la última velada literaria, ¿verdad? Por las tardes empezó a tomar clases de escritura en un pequeño estudio de la Séptima Avenida. Allí nadie conocía su historia, nadie le preguntó por el anillo que había dejado de llevar, nadie la miró con simpatía ni la juzgó. Solo gente a la que le gustaban las palabras y sabía cómo unirlas. Escribía historias cortas sobre personajes ficticios, pero cada una llevaba un trozo de su verdad. Encontró billetes para Tailandia buscando entre papeles viejos. Sin dramatismo ni ritual, una fría noche los arrojó a la chimenea. Mientras observaba cómo el fuego devoraba el papel satinado, pensó que la venganza no siempre consiste en escándalos sonados y exposición pública. A veces se trata simplemente de la capacidad de dejar atrás el pasado y seguir adelante. En el trabajo la respetaban por su profesionalidad, su calma y su capacidad para encontrar puntos en común con los alumnos más difíciles. En casa reinaba la tranquilidad, pero eso ya no la asustaba. Aprendió a cocinar para ella sola, pequeñas raciones de sus platos favoritos, un vaso de buen vino, cruasanes frescos los domingos. Compraba flores para divertirse, cambiaba las cortinas según su estado de ánimo, se quedaba dormida en medio de la cama con los brazos abiertos. Un domingo a la hora de comer en casa de sus padres, ayudando a su madre con los platos, de repente se dio cuenta. ¿Sabes? Pensaba que después del divorcio me sentiría como una perdedora. Me siento libre. Su madre asintió comprensiva y le tendió una toalla limpia. Ambas lo sabían. A veces hay que perder algo importante para volver a encontrarse a uno mismo. En el despacho de su nuevo jefe de departamento, amplio y luminoso, solo había una fotografía colgada en la pared, la de ella delante de la escuela, el día de su nombramiento. En la foto sonreía, no con la sonrisa ensayada de una esposa de sociedad, sino con su propia sonrisa. La sonrisa de una mujer que por fin era ella misma. Aquella noche soñó con la librería donde todo había empezado. Pero esta vez los libros no caían y nadie tenía prisa por recogerlos. Se limitó a caminar entre los estantes, eligiendo su propia historia. La primera vez que Pam voló sola a Bangkok, 6 meses después de su divorcio. Estaba en la cola del control de pasaportes y pensó en lo divertida que era la vida. Después de todo, estaba aquí, pero en circunstancias completamente distintas. La ciudad la abrumó con una ola de calor, olores y sonidos, los templos de colores brillantes, las calles bulliciosas, los mercados interminables. Nada de todo aquello tenía nada en común con su anterior vida comedida. La primera noche se perdió en el laberinto de callejuelas donde los vendedores vendían frutas desconocidas y freían algo picante en pequeñas freidoras. En Phuket, alquiló un pequeño bungalow en primera línea de playa. Se despertaba al amanecer con el grito de las gaviotas, nadaba en el mar cálido, leía libros en una hamaca. Por primera vez en mucho tiempo sintió una paz absoluta. En un bar local conoció a un grupo de profesores australianos. Viajaban por Asia durante las vacaciones de verano, y Pam se unió inesperadamente a su viaje a la antigua ciudad de Sukhothai. «Eres diferente»,
escribió a su madre. Yo soy diferente. Todo aquí te ayuda a olvidar quién solía ser. No publicó fotos en las redes sociales. No había motivo para hacerlo. Este viaje era solo para ella. Recorrió templos, aprendió a regatear en los mercados, probó la comida local en pequeños restaurantes. Una vez se equivocó de autobús y acabó en un pueblecito, donde pasó un día maravilloso viendo trabajar a un alfarero. En su última noche en la playa, sacó el móvil y abrió una foto de los mismos billetes que había encontrado en el escritorio de Dexter. Era extraño pensar que aquel hallazgo había cambiado toda su vida. Borró la foto y guardó el teléfono en el bolso. El pasado ya no le importaba. Un año después, regresó a Tailandia, ya con Michael. Se conocieron en una conferencia de profesores de literatura en Boston. Él enseñaba poesía contemporánea en la Universidad de Columbia y escribía un libro sobre el impacto de las redes sociales en el lenguaje. Esta vez el viaje fue diferente. Se alojaron en pequeños hoteles donde el personal les conocía por su nombre al caer la tarde. Michael resultó ser un gran narrador. Le leía poemas antes de dormir y se inventaba historias sobre la gente que conocían. En Chiang Mai, entraron en un mercado matutino donde una anciana vendía orquídeas. Michael compró un ramo entero y decoró su habitación. Nunca le regalé flores a mi exmujer, dice durante el desayuno. Ella pensaba que era tirar el dinero. Y yo nunca he estado en Tailandia con mi exmarido, replicó Pam. No ahondaron en historias de relaciones pasadas. En lugar de eso, viajaron a las montañas donde pasaron 3 días en un monasterio budista. Aprendieron a meditar, a callar, a escuchar el silencio. Michael escribió poesía. Pam hizo bocetos para su libro. En Koh Samui se encontraron con el amanecer en la playa. Michael la cogió de la mano y habló de años luz y universos paralelos. En su teoría, había un mundo en algún lugar donde ella había volado hasta aquí con Dexter después de todo. ¿Y crees que esa versión de mí es feliz? Pam preguntó. No lo creo, pero esta versión es definitivamente más feliz. Se casaron un año después, en una ceremonia tranquila en el jardín botánico, solo amigos cercanos y familiares. Para su luna de miel volaron, a Tailandia por supuesto. Ahora tenían sus propios lugares. Una pequeña cafetería en Bangkok que servía el mejor batido de mango, una playa en Phuket donde podías encontrarte con tortugas, un templo en las montañas donde los monjes les reconocían y sonreían acogedores. Es curioso, dijo Pam un día mientras estaban sentados en su restaurante favorito junto a la playa. Una vez pensé que este lugar se convertiría en un símbolo de traición, y se ha convertido en un símbolo de nueva vida. Michael le apretó la mano con comprensión. Nunca había cuestionado los detalles de su primer matrimonio, nunca había exigido explicaciones, nunca se había comparado con Dexter. Solo estaba allí para ella, fiable, tranquilo, su propio hombre. Un año después, compraron una casita en Koh Samui para pasar unas largas vacaciones de verano. Pam terminó su libro, sentada en el porche con vistas al mar. Michael encontró un trabajo a tiempo parcial en la universidad local, dando clases de literatura moderna. A veces, por las tardes, mirando la puesta de sol, Pam pensaba en los billetes que había encontrado en el cajón de su escritorio, en cómo un pequeño descubrimiento podía cambiar todo el camino, en cómo a veces hay que perder algo para encontrar algo más. En su casa de Samui tenían una pared de fotos, sus viajes, sus encuentros, sus momentos de felicidad. Entre ellas apareció una vieja foto, Pam, sola, en la playa de Phuket en su primer viaje. En la foto, entrecerraba los ojos para protegerse del sol y sonreía, una mujer que por fin había encontrado su camino. ¿Sabes?, le dijo a Michael una tarde mientras estaban sentados en el porche, escuchando el sonido de las olas. Algunos lugares se vuelven especiales no porque los hayamos compartido con alguien, sino porque aquí es donde nos conocimos a nosotros mismos. Le besó la sien y le tendió una taza de té verde. A lo lejos sonaban las campanas del templo budista, los niños reían en la playa,
Las olas rompían en la orilla. La vida era exactamente como debía ser, y era la mejor venganza posible.